qué manera de conocer. No, no pasa nada, hombre. Ya estás aquí, ya tiempo. Qué maravilla. Sí, no, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Café Scientifique. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero es casi un milagro que el doctor esté aquí. Todo conspiraba para que no pudiera llegar y finalmente llegó y me da muchísimo gusto. Y bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Maya Viesca y coordino este proyecto del Café Scientifique desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO. Su propósito es hacer un espacio para poder dialogar con personas que están haciendo ciencia, que están cerca de la ciencia y poder llevar a cabo esta suerte de charla de café en donde intercambiamos puntos de vista, en donde aprendemos y sobre todo la pasamos muy bien. Entonces, para quienes no hayan venido previamente, les platico rápidamente la dinámica. Habrá una primera parte, en términos proporcionales relativamente más breve, como de media hora, 20 minutos, en donde el doctor Viey nos va a platicar del tema sobre el cual está investigando. Hacemos una breve pausa y retomamos la sesión con preguntas suyas y respuestas del doctor. Alguna gente piensa que la charla entonces dura media hora. No, la charla dura 2 horas porque sus preguntas es parte de lo que enriquece esta charla y lo que le va dando estructura. Entonces, para todos aquellos que piensan que se acaba la media hora, no, al contrario, es como solamente la primera parte. La propuesta del tema que nos hace Jean-Philippe Viey es del sexo a la apomixis, confesiones de un voyeur vegetal. Y bueno, ya nos dará más explicaciones al respecto. Él es investigador del Laboratorio Nacional de Genómica, uno de los centros de investigación del CINVESTAF, que está en Irapuato, y voy a leer brevemente algunos de sus datos curriculares para no tomar mucho tiempo. Él se desarrolla en el área de la genética, epigenética y genómica en plantas, realiza estudios en temas como la genética del desarrollo de la reproducción en plantas con flores, mecanismos moleculares que controlan la formación temprana de semillas, el origen evolutivo y domesticación de semillas, entre muchos otros. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lovaina en Bélgica y realizó su doctorado en la Universidad de Texas A&M, donde organizó un programa científico del primer Congreso Internacional de Apomixis, que es precisamente el tema sobre el que vamos a hablar. Tiene un grupo de investigación muy interesante en el Angevio, que es como el nombre con el que se conoce el Laboratorio Nacional de Genómica. Y bueno, pues no quisiera quitar más tiempo al respecto y muchas gracias, Jean-Philippe, bienvenido. Muchas gracias, Maya. Antes que nada, un gusto conocerte. Es interesante conocerte 5 minutos antes de hablar. Y además más en circunstancias un poco penosas, porque yo vengo a confesar aquí una serie de desviaciones sexuales de los que todo el mundo se va a enterar. Entonces, pero bueno, no mejor manera de conocerse que contar sus intimidades. Antes que nada, pues agradecerles que estén aquí el día de hoy. Es un gusto estar en esta casa y ser parte del Café Scientifique. Tenía varios amigos que me habían platicado de la iniciativa, de esta idea de tener una charla, casi una tertulia científica con gente muy diversa, y es en ese ámbito en el que me ubico el día. No sé si han asistido a alguna sesión de sexólogos anónimos, pero esto es un poco lo que va a suceder el día de hoy. Yo voy a empezar por confesarles que efectivamente tengo una fijación muy particular por el sexo vegetal, que llevo cultivándola ya varios años, que me dedico con mucha parsimonia y dedicación a observar los órganos reproductivos de las plantas y que eso me apasiona enormemente. No nomás me apasiona, sino que me da de comer. Entonces es una enorme virtud poder hacer de sus desviaciones y de sus obsesiones y fijaciones sexuales, por más freudianas que sean, un modus vivendi. Entonces, esencialmente confesarlo en un ambiente jesuita es además de lo más apropiado. Me parece que no podría ser más valioso el poder hacerlo en un ámbito en el cual efectivamente se cultura la libertad de expresión y la apertura de espíritu, y veremos qué sale de esta experiencia de 2 horas con ustedes el día de hoy. Pero antes de hablarles de sexo y de sexo vegetal en particular, yo creo que es importante hacer un preámbulo que los introduzca a este reino de seres vivos,
de los cuales pocas veces nos imaginamos que tengan una vida reproductiva tan prolífica. Conocemos a las plantas desde aspectos mucho más, vamos a decir, vernaculares. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un jardinero dentro, y nuestra relación con las plantas pues ciertamente se ubica en un ámbito que no necesariamente es el de sus hábitos reproductivos. Entonces, para poder introducir el tema de la reproducción vegetal a ustedes, me veo obligado primero en convertirme, como ya lo soy, en un especialista en sexo oral, ¿no? Entonces, empecemos por poner en el marco puramente referencial, pues cuáles son, de dónde provienen estos hábitos reproductivos de los que les voy a hablar. Como ustedes saben, pues los seres vivos y los seres vivos que nos rodean en particular, la mayoría de los que vemos, sean animales o plantas, son seres multicelulares, están compuestos de células, y sabemos que las células no pueden más que provenir de otras células, no hay una manera espontánea en que las células se creen. Los seres vivos provienen de otros seres vivos, que efectivamente lleva al contexto de la reproducción de manera natural. Y sabemos que la historia de la vida en este planeta inicia pues quizás hace alrededor de 3.500 millones de años, con seres vivos que por lo general, y creo que hay buenas evidencias de ellos, nos imaginamos como unicelulares, es decir, seres vivos compuestos de una célula. La mayoría de las plantas que vemos son seres multicelulares, son los árboles que están alrededor de nosotros, y la mayoría de las especies que están en este bellísimo jardín son en todos los casos plantas compuestas de múltiples células. Y como pueden ver, pues tienen formas, tamaños y arquitecturas distintas. Y estas formas, tamaños y arquitecturas distintas dependen, como en el caso de los animales, de lo que llamamos una cierta identidad celular. Entonces, de la misma manera que los seres humanos tenemos una identidad, y que esta identidad está vinculada a nuestro origen genético, a nuestra familia, pero también quizá a la ubicación geográfica de donde provenimos y al ambiente en el que nos desarrollamos, pues las plantas de la misma manera tienen una identidad, y en particular tienen células que poseen cierta identidad. Entonces, el reino vegetal, si bien tiene plantas unicelulares, en la mayoría de sus casos son algas unicelulares, las plantas que nos rodean son por lo general multicelulares, y eso es importante porque podemos entonces hacer analogías con los seres vivos multicelulares animales. La otra característica importante de las plantas es que son fotosintéticas. Entonces, quizá lo que mejor las define es el hecho de que son capaces de sintetizar energía, de producir su energía a partir de la luz. Y eso es extremadamente interesante. Es una de estas características que solo ciertos seres vivos han desarrollado en el planeta. No existe un solo animal que sea capaz de hacerlo. Y las plantas lo hacen a partir de una estructura celular muy particular que solo ellas poseen, que tiene una molécula muy particular. Entonces, estas estructuras las llamamos los cloroplastos. Son pequeñas bolsas que están en las células vegetales, en los cuales se lleva este proceso tan extraordinario de poder convertir luz y energía lumínica en energía bioquímica, en energía vital, es decir, en moléculas, en particular azúcares, que son las bases mismas de la energía vegetal. La molécula responsable de llevar a cabo este proceso, seguramente todos la conocen porque hasta la promueven en las pastas de dientes, es la clorofila. La clorofila es una molécula que le da este tono verde a las plantas y que hace que efectivamente tengan esta propiedad. La otra característica que tienen las plantas, que es importante entender antes de hablar de sexo, es que sus células están cubiertas de una pared, a diferencia de las células animales que no tienen pared. Entonces resulta que las plantas han logrado cubrir su célula con una estructura rígida formada de celulosa, que es esencialmente la materia prima que usamos para hacer papel, y que le da esta rigidez a los tallos, a las hojas, a los troncos, y que hace que efectivamente las células vegetales no puedan migrar. Es decir, puesto que están rodeadas de una pared, difícilmente se pueden mover como lo harían células animales a través del torrente sanguíneo, por ejemplo.
Pues cuando pensamos en plantas, tenemos que pensar en estructuras organizadas de células inmóviles, que sí se pueden dividir, pueden dar lugar a forma, pero no son capaces de migrar en el seno de un organismo. Y eso es muy particular porque los animales tienen esta propiedad de hacer migrar sus células de su sitio de origen a su sitio de función durante el proceso de desarrollo. Entonces, esta característica vegetal también es muy importante y condiciona por completo la manera en que regulan su vida. Y finalmente, la tercera característica que creo que es muy importante recordar es que son seres sésiles, son inmóviles, no tienen la capacidad de moverse, están enraizados, literalmente. Decía mi abuelo, difícil mover a alguien tan viejo porque echa raíces, ¿no? Y se refería a esta analogía con las plantas por el hecho de que efectivamente una planta pues es muy difícil moverla cuando es una planta adulta porque está fija. Y el hecho de que sean inmóviles, el hecho de que deban de pasar toda su vida en la misma ubicación, les ha hecho desarrollar una capacidad extraordinaria para adaptarse al ambiente. Los seres humanos y los animales, si tenemos calor, nos podemos mover, podemos aclimatarnos moviéndonos, podemos hacer que un reto ambiental no nos afecte tanto porque tenemos esta capacidad de movilidad. Las plantas no. Entonces, al no poder moverse, se vieron obligadas a desarrollar una panoplia de métodos que les permiten adaptarse genéticamente a las condiciones ambientales a las que están. Y eso a velocidades desconcertantes. Entonces, el frío, el calor, la sequía, son todas condiciones que una planta está apta para poder adaptar en función de su metabolismo y de su comportamiento. Habiendo dicho esto, creo que cubro las principales características que tenemos que recordar para mi plática en términos de quiénes son las plantas. El segundo tema que creo que es importante tocar es pues, de dónde provienen las plantas, cuál es su origen. Entonces les decía yo que probablemente fue una bacteria fotosintética la primera planta. Entonces sabemos por el registro fósil, saben ustedes que los evolucionistas pues les encanta estar buscando fósiles porque es la mejor manera que tenemos de tener un registro del pasado. Sé que estuvo aquí Antonio Lascano y seguramente les habrá hablado mucho de evolución. En el caso de las plantas es lo mismo. Lo que sabemos sobre su historia evolutiva, sobre su origen, proviene del registro fósil. Y es a partir del registro fósil que sabemos que lo que se pareció primero a una planta fue una bacteria. Y fue una bacteria que se parecía mucho a lo que llamamos ahora cianobacterias. Ciano, azul, ¿sí? Como la ropa del doctor que está atrás. Azul quiere decir que la longitud de onda a la cual absorben la luz es en el rango del azul. Estas cianobacterias existen actualmente aún, es decir, su linaje perduró, y son probablemente el organismo fotosintético más antiguo que existe en el planeta. Su origen remonta, creemos, hace alrededor de 2.000 millones de años. Les decía yo que la vida hubiera empezado hace 3.500 millones de años. Bueno, los primeros organismos fotosintéticos capaces de generar energía a partir de la luz datan de hace alrededor de 2.000 millones de años. Pero curiosamente no son los más exitosos en términos de la enorme diversidad que existe de los seres vegetales, de las plantas. Resulta que por ahí del mediados del Cretáceo, es decir, hace alrededor de 100 millones de años, les decía yo, las cianobacterias, 2.000 millones de años, ahora di un salto cuántico y me repunto hace alrededor de 100 millones de años. Hace alrededor de 100 millones de años ocurrió algo extraordinariamente singular en la historia evolutiva de la vida en este planeta. Algo que llevó a Darwin, al gran Carlos Darwin, a hablar del misterio abominable. Porque como saben, Darwin, en el origen de las especies, postuló que la evolución era un proceso gradual. Es decir, que los seres vivos, sean unicelulares o sean multicelulares, para poder evolucionar y adaptarse, requieren procesos lentos y largos, muy graduales, en los cuales se van acumulando pequeños cambios, siempre positivos, sobre los cuales actúa la selección.
Bueno, resulta que a mediados del Cretáceo hay una explosión extraordinaria en el registro fósil de lo que llamamos las plantas con flores. Y las plantas con flores, que los expertos llamamos angiospermas, son actualmente el grupo de seres vegetales más exitoso que existe sobre la faz del planeta. Representan más del 90% de las especies multicelulares vegetales que existen sobre la superficie terrestre y representan alrededor de 352,000 especies de plantas. Para darles una idea, estamos hablando que el otro grupo muy exitoso actualmente en el planeta, que son las gimnospermas, tienen alrededor de 10,000 especies. Entonces, estamos hablando de una diferencia notable en términos de la diversidad de plantas con flores. Esa diversidad explota a mediados del Cretáceo, hace 100 millones de años, de manera espectacular. Y Darwin no puede explicar cómo de pronto surge una diversidad tan amplia de seres vivos en un tiempo tan corto. Porque si uno se va 10 millones de años antes, que en términos evolutivos es muy poco, se da cuenta que no existe registro de plantas con flores. Las llamamos plantas con flores porque son aquellas plantas que efectivamente producen flores y semillas. Existen otras plantas que producen semillas, las gimnospermas, pero no producen flores. Entonces, lo que Darwin y la mayoría de los evolucionistas del siglo XIX se dan cuenta es que estas más de 350,000 especies de plantas con flores tienen esta particularidad de haber creado una estructura reproductiva muy particular, muy llamativa, tanto así que es el fundamento mismo de la estética y del romanticismo humano. No podemos hablar de amor sin las flores. ¿Por qué? Porque se han vuelto un objeto de culto, de extraordinaria belleza en nuestro entorno. Bueno, pues es lo que define a este grupo de 350,000 especies. Y las define fundamentalmente por esta explosión en mediados del Cretáceo. Al día de hoy tenemos explicaciones parciales de cómo fue que diversificó de manera tan rápida este grupo de seres vivos. La razón tiene que ver con descubrimientos que datan del 2013, en el cual se descifró la información genética completa de lo que es posiblemente la especie de plantas con flores más ancestral que existe actualmente. Es decir, la que tendría los orígenes más antiguos de todas las que cubren el planeta. Se llama Amborella. Es una sola especie perteneciente a un solo género. Es originaria de Nueva Caledonia. Y si la ven, se morirían de risa porque es una plantita extremadamente pequeña, incipiente, para nada atractiva, pero que ha revelado uno de los misterios más importantes en términos de la evolución de las plantas con flores. Y es el hecho de que, a pesar de ser la planta más antigua evolutivamente, tenía ya su información genética completamente duplicada. Es decir, había sufrido de obesidad genómica, que es una de las particularidades que tienen las plantas comparadas con los animales y en particular con los mamíferos. Tienen una extraordinaria fijación por lograr duplicar constantemente la cantidad de información genética que tienen en sus células y soportarlo. Entonces recordarán que los mamíferos y en particular los seres humanos tenemos 2 juegos cromosómicos, vamos a hablar de eso en 5 minutos cuando hablemos de sexualidad. Recibimos la mitad de nuestro juego cromosómico de nuestro padre, la otra mitad de nuestra madre y por lo tanto toda nuestra información está copiada. Pero en estas plantas el conjunto completo de información duplicada se vuelve a duplicar y esto de manera recurrente, de tal manera que podemos tener número par de información genética casi ad vitam aeternam. Plantas como el agave tienen no menos de 34 veces representada la información genética en sus células. El agave, la mayoría de los pastos forrajeros, muchísimas de las especies cultivadas, por no decir todas, han sufrido a lo largo de su historia al menos un evento de duplicación, cosa que los mamíferos no podemos tolerar porque nos vuelve completamente inviables en términos genéticos funcionales.
Entonces, esta capacidad de acumular información genética, creemos, está íntimamente vinculada con esta capacidad adaptativa que tienen las plantas y proviene de un evento anterior a esta explosión que surgió en el mediados del Cretáceo, que hizo de las angiospermas uno de los grupos más exitosos que tenemos actualmente. Y esto me lleva entonces a platicarles ahora un poco cuáles son las particularidades de los mecanismos que las plantas utilizan para su desarrollo. Entonces, la primera particularidad es pues el motivo de la charla. Pocas veces nos acordamos que las plantas son fanáticas del sexo. Son más fanáticas que nosotros. Es decir, han hecho de la sexualidad la componente principal de la manera en que se reproducen. Sus crías son las semillas. Y es dentro de la flor que tienen la capacidad de formar células reproductivas tanto masculinas como femeninas, de manera a combinarlas en un proceso sexual para dar lugar a la formación de una semilla. Entonces, para nuestro alegre deleite de aquellos que somos voyeurs vegetales, la mayoría de las plantas que vemos son hermafroditas. Yo digo que si nosotros fuéramos hermafroditas estaríamos en peligro de extinción porque no trabajaríamos. Haríamos cosas mucho más divertidas. Pero las plantas sí lo pueden hacer. Las plantas pueden formar células reproductivas masculinas en órganos reproductivos masculinos y células reproductivas femeninas en órganos reproductivos femeninos en el seno de la misma flor y pueden autofecundarse para obtener semillas viables que no pierden esta fortaleza genética que la mayoría de los mamíferos perdemos si empezamos a ser incestuosos en nuestra manera de reproducirnos. Ya empecé a blasfemar. Entonces, el incesto en las plantas se vale y lleva su paroxismo bárbaro cuando estamos hablando de hermafroditismo. Entonces, las bases mismas de la sexualidad vegetal son las mismas que la de los mamíferos y de los seres humanos. Dependen de dos procesos fundamentales que hacen que una semilla pueda mantener el mismo nivel genético, cromosómico, que sus padres. Entonces, para poder reproducirse sexualmente, un organismo vivo requiere dos propiedades. Requiere primero poder formar células reproductivas. Y eso implica que esas células pierdan la mitad de su juego cromosómico, la mitad de su material genético. ¿Por qué? Porque a la hora de fusionar con otra célula reproductiva, de esta manera las crías mantienen el nivel cromosómico que tenían sus padres. Entonces, si las células reproductivas no perdieran la mitad de su material genético, cada vez que nos reproducimos, estaríamos aumentando al doble nuestra cantidad cromosómica. De manera a mantener el número cromosómico estable, la naturaleza desarrolló una división celular especializada que llamamos la meiosis, que es la única en biología que logra disminuir el número cromosómico por 2. Entonces, la primera condición para reproducirse sexualmente es producir gametos y dividir el número cromosómico por 2. Y estos gametos o células reproductivas requieren fusionar por un proceso que llamamos fecundación. Entonces, se pueden unir una célula reproductiva femenina, que por lo general imaginamos quiescente, es la tranquila, es también la voluminosa, es la masiva y es la que va a ser fecundada por una célula reproductiva masculina que por lo general imaginamos pues como un espermatozoide, con todas las de la ley, mótil, rápido, audaz, veloz, siempre compitiendo por tratar de ser el primero en fecundar al ovocito o a la célula femenina. Y las analogías que podemos hacer de esta paradoja y drama reproductivo son extraordinarias en nuestro comportamiento humano, sin lugar a dudas. Entonces, esas son las bases mismas del sexo vegetal. Las plantas sexuales lo hacen exactamente de la misma manera. En las flores forman células reproductivas masculinas y femeninas y son capaces de unirlas para formar semillas.
Esto no quiere decir que no puedan también reproducirse formando semillas por polinización cruzada. Entonces, ya hablé de polen. El polen es la célula reproductiva masculina por excelencia de las plantas. Entonces, cuando hablamos de polen, estamos hablando de la dispersión de células reproductivas masculinas en busca de fecundar a la ovocélula o el ovocito, que es la célula reproductiva femenina, que está inmensamente impregnada en el centro de la célula. Está cubierta por tejidos maternos y esa no se mueve. Es en realidad el precursor de la semilla, el precursor del embrión. Entonces, curiosamente, las plantas, al tener esta pared celular y no poder moverse, se vieron obligadas a desarrollar mecanismos de formación de células reproductivas muy particulares. Resulta que los animales, en el seno mismo del embrión y en las primeras etapas de la formación del embrión, ponemos de lado, los humanos también, ciertas células para que se conviertan en el almacén que va a dar lugar a la formación de células reproductivas. Les llamamos células troncales, o mejor llamadas también como células germinales. Es decir, el destino de esas células está trazado desde la formación del embrión. Y eso tanto en aspectos que tienen que ver con la formación de células reproductivas masculinas como femeninas. Las plantas, en cambio, logran desarrollar células reproductivas y femeninas a partir de tejidos a la edad adulta, no durante la embriogénesis, no durante la formación del embrión. Y esto depende del hecho de que tanto el ápice del tallo como el ápice de la raíz mantienen un nicho de células que los jardineros llamamos el meristemo, que son células que mantienen esta capacidad de poder convertirse en cualquier célula vegetal. Decimos nosotros que son totipotentes, es decir, pueden adquirir la identidad de cualquier célula. Y como se mantienen ahí a lo largo de la vida adulta de una planta, las células reproductivas pueden emerger a partir de divisiones que dependen de ese nicho de células totipotente, es decir, capaz de dar lugar a cualquier estructura vegetal. Este cambio tan radical en la manera que tiene un ser vivo de desarrollar células reproductivas, creemos que está a la base misma de esta versatilidad tan extraordinaria que las plantas tienen para poder desarrollar células reproductivas, tanto masculinas como femeninas. El último dato que les quiero dar antes de hablar directamente, ahora sí, de sexo, tiene que ver con el hecho de que tanto mamíferos como plantas comparten una particularidad extraordinaria que rara vez es mencionada también. Y es que ambos han desarrollado lo que llamamos hábitos placentarios. Es decir, son los únicos dos grupos de seres vivos sobre la faz del planeta en los cuales las crías se gestan durante la primera fase de formación dentro del tejido materno. Y eso es extraordinario. Es una convergencia evolutiva que no tienen los ovopositores, que medio tienen los marsupiales, pero que solo las plantas con flores que nos rodean y los mamíferos tenemos. Las madres gestan a sus crías dentro del tejido materno. Lo mismo en una planta con flor, lo mismo en el maíz, en un diente de león, en el tomate, en este extraordinario árbol, en aquella magnolia, que en cualquiera de los mamíferos que nos rodean. Y esto hace que se hayan desarrollado métodos reproductivos convergentes, y diría yo hasta enfermedades congénitas reproductivas convergentes. Entonces abre un área de oportunidad que hemos estado investigando para que ciertas enfermedades que las plantas tienen y que no podemos estudiar muchas veces por razones éticas desde el punto de vista médico, congénitas, se puedan estudiar en vegetales sin tener que abordarlo desde la perspectiva de mamíferos. Uno de los procesos fundamentales que los hábitos placentarios detonan es lo que llamamos la impronta genómica. Resulta que ciertos elementos genéticos funcionales en el embrión, tanto de plantas como de mamíferos,
solo se activan a partir de una de las dos copias que heredaron ya sea de su padre o de su madre, y siempre la misma. Entonces, por lo general imaginamos que cualquier unidad funcional genética, los llamamos genes, se activan simultáneamente a partir de las dos copias que la célula tiene, tanto la que heredó de manera materna como la que heredó de manera paterna. Pero existen algunos genes que durante la formación del embrión solo se activan a partir de una de estas dos copias, ya sea la materna o la paterna, dando lugar a que si esa copia se descompone, tenemos un serio problema, porque no hay contraparte que la supla. Entonces, la gran ventaja que tiene tener dos copias es la misma que tiene el que yo tenga dos manos. Si me quedo manco, puedo usar la segunda mano. En el caso de estos genes, al tener una sola copia activa, no hay contraparte que la supla, y por la tanto son mutaciones letales que causan daños muy serios durante la formación de los embriones. Este fenómeno de impronta genómica es una de la esencia misma de mucho del trabajo que estamos haciendo para tratar de entender cómo las plantas se reproducen. ¿Cómo voy de tiempo, Maya? Porque ya me gusta mucho hablar, pero... Perfecto. Entonces, me lleva esto ahora sí a hablarles de las desviaciones sexuales que las plantas tienen. Si bien la vasta mayoría de las plantas que vemos, y en particular de las plantas que nos comemos, se reproducen de manera sexual, resulta que han desarrollado una serie de variantes al sexo que las hacen extremadamente versátiles en su capacidad adaptativa. Entonces, lo primero que pueden pensar, y estoy seguro que ustedes lo han experimentado en su jardín, es que para muchas de las especies que nos rodean, podemos regenerarlas clonalmente. Podamos hacer hijuelos, podemos cortar un tallo, va a echar raíces y va a dar lugar a una planta distinta. Esta capacidad regenerativa es una capacidad asexual de reproducción. Es decir, lo que hacemos es copiar a partir de un pedazo de tejido otra planta. Y esto, las plantas son expertas en ello. Esa es una de las maneras en que se reproducen. Pero resulta que existen múltiples especies que son capaces de clonarse también a través de semillas. Es decir, son capaces de corromper la sexualidad tal y como se las platiqué para dar lugar a la formación de semillas clonales genéticamente idénticas a la planta madre. Yo digo que es el único embarazo de nervioso que funciona en la naturaleza. Estas plantas son capaces de convencerse a sí mismas de que están embarazadas y logran formar crías viables. Por supuesto, genéticamente idénticas a la madre, porque nunca fueron fecundadas por una célula espermática masculina. Entonces, se trata de un perfecto matriarcado. Por lo tanto, somos totalmente dispensables. Cosa que en el marco de estos tiempos de equidad de género no me podría dar más gusto. A este método reproductivo le llamamos apomixis. Viene del griego apo, sin, mixis, sin mezcla. Depende de procesos que ocurren en los órganos reproductivos femeninos de no menos de 350 familias de plantas de manera natural. Algunos ejemplos, quizá los más fáciles de reconocer, son el diente de león, ese que soplamos, que forma esta bola de semillas y que de niños soplamos para aventar las semillas, es totalmente apomíctico. Renunció, como mi tía Carmen, completamente al sexo. Tuve una tía a la que quise mucho, en San Luis de la Paz, Guanajuato, una tía extraordinaria, breve paréntesis. Mi tía Ita, Carmen, vivió 96 años. Desde los 15 quiso ser monja. Debe de haber muchos casos como este en Guadalajara, en estas familias oligarcas de origen jesuita que tienen los tapatíos en su ciudad. Y su padre no la dejó, cacique del pueblo, no le pareció para nada, era medio masón, no la dejó meterse a las órdenes. Y la tía Carmen vivió una vida de abstinencia y recato ejemplar, tanto así que vivió 96 años.
Y creo que fue una tía extraordinaria, fue la tía más niñera que tuvimos. Le hubiera encantado reproducirse por apomixis. Desafortunadamente no lo logramos en aquel entonces. Entonces, estas plantas tienen dentro de los óvulos mecanismos por los cuales las células reproductivas no pasan por la división que las hace perder la mitad de sus cromosomas. Forman células reproductivas sin perder la mitad de sus cromosomas, por lo tanto mantienen el mismo juego cromosómico que lo que llamamos las células somáticas, cualquier otra célula. Y lo extraordinario es que estas células, manteniendo ese juego cromosómico, posteriormente son capaces de manera autónoma de formar un embrión, sin necesidad de fecundarse, por algo que llamamos biológicamente partenogénesis, que existe también en animales, pero que en el caso de las plantas está precedido de esta interrupción de la división que hace que las células pierdan la mitad de sus cromosomas. Entonces, al corromper estos dos procesos, estas células reproductivas mantienen exactamente la identidad genética de la madre y forman embriones genéticamente idénticos a la madre, en semillas. Si uno las siembra, son clonales, es decir, fenotípicamente, visiblemente, van a tener exactamente los rasgos de la madre. Entonces, este método reproductivo tiene un interés agrícola notable, y es el hecho de que actualmente la mayoría de los cultivos que nos comemos, al ser sexuales, solo son capaces de mantener su vigor híbrido por una sola generación. Y entonces la bonanza de las compañías semilleras, todas las compañías semilleras que han hecho millones de dólares vendiendo semillas, utilizan este método de hibridación para formar semillas que son el resultado de un proceso de consanguinización de los padres. Finalmente se cruzan estos dos padres y se obtiene una semilla híbrida que es, desde el punto de vista agronómico, muy superior a cualquiera de los dos, padre y madre. El problema es que esa semilla mantiene los rasgos por una sola generación, lo que obliga a los agricultores y campesinos a tener que sembrar o comprar semilla mejorada año tras año. Entonces, la gran idea es tratar de hacer que estas semillas mejoradas se reproduzcan por apomixis, porque de esa manera mantendrían su vigor por innumerables generaciones, haciendo que el propio agricultor o campesino no deba de comprar semillas año tras año, sino poder guardar las semillas del año anterior para volver a cultivar. Y eso es lo que ha dado lugar a que tengamos tanto interés en entender este método. Me voy a tomar un minuto para decirles qué hemos encontrado en términos de qué controla este proceso, para que se lleven al menos una buena noticia a casa en términos de saber un poco cómo es que la apomixis se controla. Entonces, este ha sido el tema de investigación del grupo. Gloria León, que está aquí conmigo, es un baluarte de la investigación en apomixis en Langevio. Y lo que hemos encontrado primero es que en realidad los genes que controlan la sexualidad son los mismos que están involucrados en la apomixis. Es decir, la planta no reinventó una nueva manera de reproducirse, sino que nada más utilizó la información genética que ya tenía para utilizarla de manera distinta. Y la sorpresa que nos llevamos hace 4 años fue de descubrir que en realidad los genes que controlan la apomixis tienen que ver más que nada con la enorme cantidad de DNA repetido, muchas veces llamado basura, que tiene el genoma vegetal. Entonces resulta que para mantener esa componente del genoma silenciada, quietecita, hay mecanismos que llamamos de inactivación. Y estos mecanismos de inactivación dependen de moléculas muy pequeñas que están en boga desde hace alrededor de 10 años, que llamamos moléculas de RNA pequeño, porque tienen no más de 21 letras de largo, 24 a lo mucho. Y son los reguladores maestros de la inactivación del genoma. Cuando nosotros perturbamos a estos actores reguladores en el genoma de plantas sexuales, logramos iniciar en plantas modelo el mecanismo. Entonces, lo que hemos hecho tradicionalmente es utilizar plantas que se reproducen de manera sexual para interrumpir la función de genes y tratar de inducir mecanismos
que simulan la apomixis. Y es así como aprendimos algunos de los fundamentos del mecanismo. Entonces, no quiero adentrarme más para poder pues, dialogar con ustedes en esta tertulia, pero creo que cubrí esencialmente las razones por las cuales tengo esta fijación sexual con las plantas. Es contagiosa, entonces pues acérquense por favor, porque me encantaría poder convencerlos de que pueden ustedes también adoptar otro tipo de desviaciones sexuales y pues que de alguna manera se desarrolle una pornografía distinta en Internet, porque la que tenemos es de alguna manera monocromática. Podríamos tener páginas de Internet que probablemente harían esto mucho más interesante para el deleite de aquellos que nos interesa la sexualidad vegetal. Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Jean-Philippe. Nos tomamos 5 minutos para rellenar taza de café o cualquier cosa y volvemos con sus preguntas. Gracias, está fabuloso el chat. Fabuloso. Maya, ¿cómo estás? Bien. Gracias, gracias. Y además doy, digo, no es exactamente mi área, pero doy la materia de tecnología vegetal, ¿no? Entonces, no he entrado yo nunca en este tema, pero me parece fabuloso. Está padrísimo. Sí, sí, no más bien salgas, pero me encanta la parte de ahorita tenemos apenas 6 semestres abiertos. Abrió hace 3 años casi. Tenemos 150 alumnos. Sí, y nada más. Va muy bien. ¿Sí? Pues sí, por alumnos sí. Estamos tratando de más bien hacer puentes para vincularnos, no vernos como competencias, sino como trabajo en equipo. Y finalmente hay alumnos para la autónoma de Guadalajara también tiene tecnología. Tendrá también su población de alumnos y hay una demanda creciente. Sí, sí, sí.
charlas las grabamos y las colocamos posteriormente en nuestra página web, y también ya desde hace unos meses estamos transmitiendo vía streaming. Entonces es muy importante que sus preguntas las hagan a micrófono. Eso además nos ayuda a llevar un orden y a irnos respetando la palabra. Andrea, mi compañera, trae el micrófono y ella está súper atenta a cómo se van levantando las manos, entonces finalmente llegará. Hacemos pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Ahí le encargo la censura, por favor. Hay familiares que luego… La Amborella tricópoda se da cuando estaba unida a Australia, Nueva Caledonia y otra isla por ahí. Es interesante, hay flores masculinas y femeninas, y el boom de las angiospermas se da con la coevolución de los insectos. Ha sido un problemón la germinación de semillas de Amborella. Creo que en Kew Garden y en Estados Unidos ya lo lograron. Yo pensaba que era una planta grandota. Es un callejón sin salida probablemente la que tiene este género y especie. Es decir, no ha generado ramas, ¿no? Pero es el ancestro más antiguo que las Magnolidae. Y las familias que tienen apomixis, que quiere decir semillas sin polinización, ¿no? No, bueno, la epistemología de la palabra es la que yo le di. No, pero son semillas en las que no interviene el polen. Correcto. Sí, y bueno, son frecuentes en las compuestas, en las Poaceae y las Rosaceae. Correcto. Gracias. Lo que usted dice es interesante también desde la perspectiva evolutiva, porque las poáceas, las compuestas y las rosáceas, que como usted bien dice, son las principales familias que tienen especies apomícticas, no están cercanamente relacionadas. Es decir, la pregunta sería si el método surgió de manera única durante la evolución de las angiospermas o si surgió varias veces. Y el hecho de que estas familias estén separadas sugiere que es un proceso que ha evolucionado varias veces durante la historia de las angiospermas y que probablemente es un derivado de la sexualidad. Entonces, no es un método tan antiguo. Gracias por su comentario. Buenas noches, doctor. Antes de hacer mi pregunta, debo de confesarle que yo también soy adicto a la sexualidad. Me ha interesado mucho siempre los procesos sexuales y reproductivos de los seres humanos. Sin embargo, con la charla que acaba usted de darnos, me ha ampliado drásticamente el campo, ¿no? Entonces, ahora ya tengo más tela de dónde cortar. La pregunta que quiero hacerle está relacionada a una situación que sabemos que existe y que tiene que ver con los grandes intereses comerciales que existen en torno a lo que casi al final de su intervención mencionó, es decir, las compañías que se dedican a crear estas semillas artificiales o genéticamente modificadas. Y la pregunta concreta es, ¿no tienen miedo las personas como usted que investigan la posibilidad de encontrar el antídoto para deshacernos de estas organizaciones monopolizadoras? Porque es un poder increíble, ¿no? Es un interés económico enorme, yo creo que no hay duda de eso. Y yo creo que lo que ustedes hacen es muy audaz, es muy valiente, lo necesitamos todos. Y mi pregunta es, ¿no tienen temor? ¿O cómo garantizan de que en todo el mundo personas como ustedes puedan seguir sus investigaciones con la esperanza de algún día encontrar, solucionar este problema, que es de índole económico netamente? Gracias. La pregunta es interesante y por supuesto tenía yo un amigo que decía que no existe la ciencia neutra, ¿no? Que siempre cualquier acto científico es un acto político y en alguna manera, pues es cierto, uno tiene que tomar postura con respecto a veces intereses antagonistas. Curiosamente, en este tema de la investigación en apomixis, esto que usted tan elocuentemente menciona era efectivamente un problema. Hace, vamos a decir, 20 o 25 años, los investigadores que me preceden. Y la historia de la investigación de la apomixis no es tan vieja en términos de tratar de entender
las bases genéticas y los mecanismos moleculares que la controlan. Data de inicios de los años 80, entonces tendrá a lo mucho 40 años. Y en aquel entonces sí, había un enorme recelo de las compañías semilleras por que efectivamente esta metodología no se domara, no se pudiese controlar, porque efectivamente el sistema de producción de semillas mejoradas pues depende de lo que expliqué, que es el hecho de que los híbridos solo puedan ser utilizados una sola vez. Pero curiosamente el paradigma cambió. Entonces, en la medida en que las compañías semilleras, grandes y pequeñas, empezaron a darse cuenta que el control de la apomixis podía también ofrecer abaratamiento de los métodos de producción de semillas mejoradas, empezó un interés, pues yo diría a veces hasta desmedido por parte de algunas compañías por el método. Claro, en el marco de sus procesos comerciales de producción de semillas. Quizá lo que vino a cambiar también el paradigma de manera reciente es el interés que las organizaciones filantrópicas tienen en esto. Entonces, afortunadamente, hay organismos internacionales y de nacionales también que buscan encontrar ideas científicas que prometan un equilibrio a lo mejor en términos de lo que podría ser en este caso la redistribución del ingreso agrícola. Y en ese sentido, pues yo diría, a nivel internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates ha sido un importante aliado en la investigación en apomixis. La Fundación, el Instituto Biomédico Howard Hughes, que también es una institución filantrópica norteamericana, ha invertido bastante en investigación en desarrollo reproductivo en plantas. Y yo diría las organizaciones filantrópicas latinoamericanas a través de redes biotecnológicas alternativas también tienen mucho interés en que efectivamente este tipo de métodos pueda desarrollarse sin que necesariamente los derechos de uso del mismo queden en manos de oligopolios, digamos, de semilleras. Entonces la cosa no está tan mal, esa es la realidad, diría yo. Mejoró. Buenas noches. Hola otra vez. Yo tengo dos preguntas. La primera, como fanático de la sexualidad de las plantas, ¿hay algún ejemplo que lo apasione más? ¿Alguna especie, alguna flor que le llame más la atención que otras? Y la segunda es más bien, bueno, voy a empezar con una explicación. Llevo algunos meses intrigado con el fenómeno de la producción natural del huitlacoche, este hongo que parasita a los granos de maíz en desarrollo desde el principio. Y bueno, he hecho alguna búsqueda más por hobby, en realidad, pero pensando en que el huitlacoche pues, se da básicamente en una temporada porque se dan unas condiciones muy específicas. La pregunta es, este fenómeno de la apomixis, y ahora que sé que sucede en la familia del maíz, ¿pudiera ser un inicio o por dónde empezar a buscar generar este fenómeno de apomixis en maíz para parasitarlo y generar a partir de células somáticas embriones somáticos que se formen en semilla, que puedan ser parasitados y que formen huitlacoche, pensando ahora de una manera biotecnológica? Está interesante la idea. Agamospermia, voy a debatir con usted. Agamospermia quiere decir sin fecundación por polen, no apomixis. Apomixis es sin mezcla. Pero ciertamente son dos procesos íntimamente vinculados de lo que estamos platicando. La apomixis es una forma de agamospermia. Entonces, no soy experto en huitlacoche, realmente no, para nada, no sé gran cosa del huitlacoche. A lo mejor Gloria es mucho más apta para platicar contigo de huitlacoche que yo. Lo primero es, pero lo que sí es un hecho es que es un proceso infectivo. Entonces,
pues realmente cuando Stilla maidis infecta las semillas en formación del maíz, que es en general cuando estamos en el proceso de disecación de la misma, es un proceso de deshidratación gradual que sufre la mazorca y el grano en particular, pues causa un fenómeno de atrofia del grano. Entonces, desde el punto de vista de la planta y de la semilla en particular, no es muy viable como para poder postular que pudiésemos recuperarlo. Sin embargo, su comentario sí tiene algo muy interesante, que tiene fundamentos desde una perspectiva de reproducción asexual y de clonalidad. Y es el hecho de que existen microorganismos que son capaces de inducir, no en plantas, pero sí en insectos, reproducción asexual, reproducción clonal. Entonces, parasitan lo que llamamos el linaje germinal, es decir, las células que dan lugar a los gametos femeninos, y cambian el programa de desarrollo para que suceda un poco lo que describí en el caso de la apomixis, que las ovocélulas o los oocitos sean capaces de desarrollarse en ausencia de fecundación para dar lugar a la formación de embriones. Uno de estos parásitos unicelulares que infecta moscas en particular, y algunos mosquitos, se llama Wolbachia. Y es un fenómeno muy particular que está siendo estudiado para tratar de ver cómo es que logra cambiar el hábito reproductivo de estos insectos. En plantas no tenemos ese precedente, pero nos ha interesado la idea desde la perspectiva de ver si no pudiese ser también algo que esté controlando la apomixis. Ahí sí hay una planta, por lo general uno sueña con lo que no tiene, ¿no? Entonces hay una planta que desde el punto de vista sexual para nosotros es muy interesante y que algún día queremos tratar de investigar, es Galanthus nivalis, y ahora le digo por qué. Galanthus nivalis es una liliácea de zonas templadas, es una especie ornamental que toda la costa este de Estados Unidos le encanta porque es la primera flor que surge después de las nieves. Se siembra o se planta más bien como bulbo en octubre y necesita vernalizarse, necesita un golpe de frío intenso para poder florecer. Entonces, la gente por lo general la mete en el refri para tratar de hacer que florezca un poco antes y después la planta. Pero tiene algo muy particular. Tiene los gametos femeninos más grandes que conozco en una planta. Entonces, es relativamente sencillo quitarle las células somáticas que rodean al óvulo y dejar los gametos femeninos vivos, visibles a través de un microscopio. Y entonces, nuestro sueño es poder hacer cinematografía del proceso reproductivo y tratar entonces de entender mejor en vivo. La gran frustración que tenemos los biólogos del desarrollo siempre es que no podemos ver las cosas como suceden. El desarrollo lo entendemos como una película, ¿sí? Partimos de una célula única, fecundada, y empieza a desarrollarse un embrión, y nos hacemos estas ideas extraordinarias como si fuera una película de Fellini, ¿no? Es decir, conocemos la historia, pero nunca la vemos. Lo único que vemos son fotografías instantáneas porque nos vemos obligados a matar los tejidos que observamos. Es una frustración bárbara. Entonces, esta planta tendría la particularidad que si somos capaces de hacerla florecer en Irapuato, que ese ha sido el reto, podríamos ver vivos las células reproductivas y ver el proceso de fecundación en vivo y a todo color. Y entonces hacer una serie de experimentos que nos permitirían poner a prueba. Podríamos matar con láser cierta célula para ver cómo responde otra. Podríamos microinyectar compuestos fluorescentes para seguir cómo las células se dividen. Y creo que podríamos entender cosas que todavía no hemos entendido bien en términos de cómo inicia la formación de embriones en plantas. En animales sí existen esos organismos modelos que dejan ver las cosas vivas. Uno de ellos es este gusano extraordinario que se llama Caernarctopsis elegans, que le dio lugar el premio Nobel a Sidney Brenner, un sudafricano, que se dio cuenta que su cutícula, su piel era totalmente transparente.
desde que nace como cigoto hasta que se convierte en un gusano adulto, es totalmente transparente el proceso de divisiones celulares y de diferenciación, de adquirir identidad de la célula. Entonces sabemos exactamente cuántas células tiene el gusano y cómo es que cada una de ellas se especializa para cumplir una función. No tenemos algo equivalente en plantas. Galanthus nivalis podría ser. Gracias. Hola, buenas noches. Más que nada entrando en el campo de la agricultura, si se logra dominar el método de la apomixis, ¿cómo sería el futuro en la agricultura? ¿Cuáles serían las ventajas? Es una linda pregunta, creo yo, compleja, pero que es importante hacerse. Entonces, quizá, la mejor manera de contestar, creo yo, es viendo primero qué les ocurre a las plantas que se reproducen de manera natural por apomixis. La mayoría de las plantas que se reproducen por apomixis no lo hacen de manera obligatoria. Es decir, rara vez la apomixis es un método reproductivo exclusivo. En la mayoría de los casos, las poblaciones de plantas que tienen individuos que se reproducen por apomixis tendrán otros que mantienen sexualidad. Y en muchos casos, la misma planta tiene la capacidad de mantener ambos tipos de reproducción. Le llamamos apomixis facultativa. Pero existen excepciones. Y una de ellas es el diente de león. O sea, el diente de león realmente es una de estas especies donde la sexualidad residual casi no es detectable o no ha sido detectada. Y si uno ve las poblaciones de diente de león que están establecidas en Europa, donde se han hecho estudios de genéticas de poblaciones para ver cómo se comportan y qué tanto se parecen los dientes de león que están en Eslovaquia, en los Montes Tártaros, con los dientes de león que están en Iberia, en España o en Portugal. De manera sorprendente se da uno cuenta que son exactamente el mismo genotipo. Entonces no hay variabilidad genética. Ustedes en Jalisco tienen una especie así, pero no es apomíctica. ¿Saben cuál es? Entonces agave tequilana, y el agave tiene ese bendito problema porque la Comisión Reguladora del Tequila estableció que solo se puede hacer tequila con agave tequilana variedad azul, lo que es un mutante de agave tequilana. Entonces, solo puede hacerse la bebida con la planta y por lo tanto todas las plantas que se siembran se reproducen clonalmente, se propagan. Entonces, lo extraordinario del caso del diente de león es que a pesar de tener la misma constitución genética en prácticamente toda la superficie de Europa, es una de las plantas mejor adaptadas a cualquiera de estos ambientes. No hace el mismo frío en Eslovaquia o en Suecia que en España. Y la planta es extremadamente exitosa, que deja a todo mundo perplejo, a los biólogos, a los botánicos, a los ecólogos. Entonces, una de las explicaciones de esto es que probablemente tiene mecanismos que llamamos epigenéticos que le permiten copar con esos retos ambientales. Es decir, la manera en que, a pesar de que es el mismo genoma, las mismas variantes, la manera en que este genoma es regulado bajo condiciones de respuesta ambiental es distinta. Epigenética viene de arriba de la genética, se sobrepone a la genética. Es la manera en que un ser vivo es capaz de responder a los retos que el ambiente le pone para modular su comportamiento de manera genética. Entonces, este tipo de procesos es importante y crea variabilidad. Ahora bien, no he contestado su pregunta. En el caso de la apomixis, lo que se postula no es tratar de hacer que las especies vegetales comestibles la tengan como el único método reproductivo. Porque, como usted bien lo intuye, el gran problema sería que entonces tendríamos plantas que al ser clonales estarían sujetas a los mismos problemas, cosa que le pasa al agave, es decir, cualquier enfermedad, cualquier reto ambiental les pega a todas de la misma manera y tiene consecuencias detrimentales terribles. Además de que
probablemente reduciríamos la diversidad genética tremendamente para las especies comestibles. Entonces, lo que se pretende es tener un método condicionado, es decir, que el mecanismo pueda ser inducido y reprimido en una sola generación, sin que estas semillas mantengan el método reproductivo a perpetuidad, sino que solo sea inducido en la medida en que se quiera producir semilla clonal. Y los métodos actuales de ingeniería genética, pero también de mejoramiento genético tradicional, permiten tener ese control sobre prender y apagar un proceso. Entonces, ese es como se postula que podría ser el futuro en caso de que tuviéramos plantas apomícticas. Manteniendo la sexualidad en aquellos individuos donde sigue siendo importante hacer mejoramiento genético en base a características deseables. Buenas noches, doctor. Bueno, yo soy muy entusiasta de la selección natural y la evolución de Darwin y tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué momento se pudo haber dado la apomixis desde una perspectiva evolutiva en la que esa haya sido su única forma de supervivencia? Y la segunda es, para poder controlar la apomixis, ¿qué es lo que se busca esencialmente? Dijo que había unos factores de NRA, algo así, que era el que regulaba si se daba o no. Entonces, busca una molécula, una sustancia o algo que inhibe de RNA y hace que se pueda dar la apomixis. Gracias. Ambas preguntas son muy interesantes y las agradezco enormemente. Entonces, la primera, los estudios actuales de genética de poblaciones y de comportamiento de las especies que se reproducen por apomixis sugieren que el proceso hubiese iniciado durante el Cuaternario, al final de la época glacial. Entonces es relativamente reciente. Y lo que parece haber sucedido es que surgió en diferentes familias, como lo mencionó el doctor Gabriel lo mencionó, Javier, perdóname. Como lo mencionó Javier, en nichos ecológicos donde hubo una confrontación de especies que fueron sujetas a retos ambientales que dependían de climas cambiantes. Entonces, se postula que la apomixis hubiera evolucionado de manera un poco azarosa en estas franjas donde terminaba la capa glaciar e iniciaba un ecosistema que no estaba sujeto a las mismas condiciones ambientales. Y probablemente a través de presión de selección sobre el polen. Entonces, lo que se postula es que probablemente hubo una disminución considerable de la posibilidad de las plantas con flores en ese momento de tener posibilidades de dispersar el polen. Lo que no termina de explicar cómo es que de manera intrínseca hubieran podido tener acceso a la posibilidad de desarrollar estas variantes, decía yo, corrompidas del proceso sexual desde el punto de vista femenino. Sigue siendo una gran incógnita. Pero esencialmente se postula que el origen sería en esa época. Y la segunda pregunta que usted planteaba era con respecto a saber qué es lo que buscamos. Entonces, buscamos esencialmente dos cosas. Buscamos saber quiénes son los actores moleculares principales que hacen que una planta sexual pueda de pronto iniciar un proceso de desarrollo de tipo apomixis. Y es ahí donde se inscribe lo que usted mencionaba, el hecho de tratar de encontrar aquellos genes que están involucrados en las rutas de silenciamiento mediado por estas moléculas pequeñas. Entonces ya empiezo a hablar ahí medio barroco, es preocupante. Entonces, esencialmente lo que tendría yo que explicar es que un genoma está constantemente regulado. La paradoja es la siguiente: tenemos la misma información genética en todas las células. Todas las células de nuestro organismo tienen esencialmente la misma información genética, puesto que provienen de la misma célula. Entonces, ¿por qué no nos salen uñas en la nariz? ¿No?
Entonces, ¿por qué es que las uñas salen solo en la punta de los dedos y los ojos en el lugar correcto? Bueno, porque no todos los genes están prendidos o apagados al mismo tiempo. Aquellos genes que son importantes para la formación de uñas se activarán solo en la punta de los dedos y no en el resto del cuerpo. De la misma manera, aquellos que son importantes para la formación de la nariz lo harán en el centro de la cara. Entonces, si uno entiende que efectivamente entonces hay procesos por los cuales las células prenden y apagan genes en función de la instrucción que reciben para el desarrollo de un organismo, pues entendemos que lo que estamos buscando aquí son aquellos reguladores que hacen que de pronto una célula que tenía que convertirse en célula reproductiva dividiéndose por meiosis no lo haga sin perder su identidad. Entonces es causar un cortocircuito logrando controlar el proceso a través de su regulador maestro. Y ahora lo que descubrimos es que aparentemente esos reguladores maestros dependen de estas pequeñas moléculas de 24 letras de las que les hablaba. Entonces, por un lado buscamos eso, encontrarlos para poder tratar de inducir el método. Y por el otro, también curiosamente buscamos ver qué condiciones ambientales son importantes para la inducción del método. Porque resulta que la apomixis está íntimamente ligada a la manera en que la planta responde al ambiente. Por esto mismo de la adaptación epigenética que depende de estos métodos. Entonces estamos jugando un poco con estas dos ideas para ver si podemos controlarlo. Muchas gracias, es muy interesante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, digo, a lo mejor me salgo de contexto, pero no quería dejarla pasar. ¿Las plantas están dedicadas siempre, siempre y por siempre a reproducirse? ¿Esa es su única ocupación en la vida? Y la otra es, en caso de que una planta, las plantas pueden decidir morir. Buenas preguntas, altamente filosóficas. La primera pregunta tiene a lo mejor algo que ver con un tema que no alcancé a tocar, que es el porqué del sexo. ¿No? Podríamos primero, antes de responder, a saber si las plantas de verdad su única. Yo quiero que sí, yo quiero creer que esa es nuestra razón de ser de todos. Pero mi visión es muy hedonista, ciertamente. Entonces, me limitaré primero a quizá discutir un poquito cuál es la razón del sexo, cómo es que los evolucionistas y hasta los filósofos han tratado de reflexionar en torno a saber por qué el sexo es tan exitoso como mecanismo reproductivo. ¿Sí? No desde el punto de vista del placer, sino desde el punto de vista de la reproducción. Entonces ahí hay esencialmente dos teorías que son limitadas. La realidad es que la respuesta sigue siendo muy limitada. Curiosamente, Darwin se interesó mucho más en lo que podríamos llamar la batalla de la existencia que en entender los fundamentos selectivos y evolutivos del sexo. La verdad es que la pregunta lo dejó perplejo en muchos aspectos que tienen que ver con la razón de ser de este mecanismo reproductivo, porque lo que de alguna manera le estoy diciendo es que no es indispensable. Es decir, aquel que pensaba que la reproducción sexual es indispensable para la vida y para la perpetuación de las especies, pues está claramente equivocado. Eso es indudable. Los seres vivos pueden reproducirse de varias maneras distintas sin necesidad de llamar al sexo. Entonces, las dos razones que se postulan para el éxito del sexo tienen que ver, por supuesto, con adaptación. La primera tiene que ver con la adaptación a lo que podríamos llamar, Darwin los llamó tangle banks. Entonces, ponía el ejemplo de este pequeño estanque que tenía el jardín de su casa, donde en los márgenes del mismo podía descubrir una diversidad extraordinaria
de seres vivos que encontraban su nicho en el seno mismo de ese ecosistema. Y entonces decía, bueno, el sexo es importante para crear variabilidad en el seno de esas especies, porque si todos los seres vivos que pertenecen a una misma especie fueran genéticamente idénticos, pues estarían compitiendo por los mismos recursos. Entonces, es la variabilidad genética en el seno de la adaptación al ambiente geográfico, a la ubicación geográfica. Es un argumento espacial para la existencia del sexo. La otra teoría no tiene que ver con el espacio, sino con la perpetuidad transgeneracional, con el hecho de que una especie, para poder perpetuarse, requiere tener que copar con la presión selectiva que le impone el ambiente. A esa teoría se le llama de la reina roja, en analogía al libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no sé, aquellos que han leído el libro, hay un momento en el cual la reina roja toma de la mano a Alicia y le dice, hay que correr rápido, lo más rápido que puedas. Y Alicia se percata de que a pesar de que están corriendo extraordinariamente rápido, nada se mueve a su alrededor. Los árboles no pasan, nada. Y entonces dice ella, en mi planeta, cuando uno corre, avanza. Y dice, aquí la única manera de mantenerse, dice la reina, aquí la única manera de mantenerse en un sitio es corriendo lo más rápido posible. Entonces, la analogía tiene que ver con el hecho de que se postula que la única manera en que los seres vivos se encuentran para estar a la vanguardia del reto que representa la presión de selección a nivel generacional es estar cambiando constantemente. Entonces, la analogía con el correr es el crear variación a través de la sexualidad para no dejarse sorprender por los cambios que el ambiente le puede imponer a una especie. Pero en ambos casos no acaba de cuajar la idea de que efectivamente esta adaptación tenga que pasar por la sexualidad. La apomixis es un enorme reto en ese sentido. Demuestra que no es necesario crear variabilidad para seguir plenamente adaptado, y el ejemplo del diente de león que acabo de dar sería una razón. Entonces, ¿será el sexo la única razón de la existencia de las plantas? No tienen sistema nervioso. Entonces, a mí me gustaría poder decir, para nuestro alegre deleite, las plantas disfrutan el sexo tanto como lo disfrutamos nosotros, pero no puedo estar convencido de ello. Hay gente que piensa que sienten, y es muy respetable. Hay gente que piensa que poniéndole música a las plantas además florece más bonito. Un día una señora a la que le tengo muchísimo respeto porque era mi casera en Nueva York, me preguntó, yo tengo algo que... ¿usted es experto en sexo vegetal? Sí. Oiga, necesito preguntarle algo. ¿Por qué cuando pongo la píldora anticonceptiva en mis geranios florecen más bonito? Y me quedé perplejo. Jamás me imaginé que una mezcla de progesterona y hormonas sexuales femeninas podía causar esto en plantas, pero aparentemente es un hecho. Quizá tiene que ver con la ruta de colesterol y de corticoides que las plantas también usan. No sé si sea la única razón. Yo quiero pensar que efectivamente las plantas sí tienen efectivamente una capacidad reproductiva que las ha hecho extremadamente versátiles para cubrir la superficie del planeta. Es decir, no depende de la sexualidad, sino depende de este arsenal que les permite con enorme versatilidad adaptarse a los cambios ambientales. Serían esencialmente una manera mucho más amplia de lidiar con el paradigma de la reina roja, que no depende únicamente de la sexualidad. Espero haber contestado, aunque sea de manera... La segunda era si una planta decide dejar. Entonces, de alguna manera sí lo decide, en el sentido de que tienen la capacidad de poder adaptar la frecuencia a la que se reproducen, ya sea de manera... Estoy hablando de especies apomícticas. Entonces, en el caso de especies apomícticas que mantienen cierto nivel de sexualidad residual, los cambios ambientales, en particular el fotoperíodo,
pero también curiosamente la cantidad de la concentración de sales en el suelo, algo que es bastante inusual, modifica la frecuencia a la cual se reproducen, ya sea de manera sexual o de manera apomíctica. Bajo días largos, muy luminosos, es decir, quizá 16 horas de luz contra 8 de oscuridad en un ritmo de 24, tendrán tendencia a aumentar la frecuencia a la que se reproducen por apomixis. En días cortos aumentarán la frecuencia a la cual forman semillas sexuales. De ahí que nos interese tanto esta idea de que podemos modular el método reproductivo a través de condiciones ambientales cambiantes. Entonces sí lo censan a través de señales con el medio ambiente, como la mayoría de los seres vivos lo hacen. ¿Sí? Entonces el censado del ambiente está hasta arriba en una cascada regulatoria de desarrollo. Son las señales que le dicen a las células qué es lo que deben de hacer. Gracias. Buenas noches. Además de agradecer por a mí en lo particular, fascinación de este tema, mientras hablaba me imaginaba, y con todo lo que está haciendo en la investigación, con supongo, un equipo de trabajo científico, también, y quizá me salga igual del tema específico de la reproducción, pero me quiero centrar más en aquellos obstáculos o dificultades que el equipo científico tiene que sortear respecto de intereses políticos y económicos, y si es posible compartir cuáles son esos principales obstáculos que como equipo científico debe sortear en la vida cotidiana de la investigación científica. Pues, también es una pregunta de verdad fascinante. Yo digo que es una pregunta a la cual reflexionamos a menudo dentro de la comunidad científica, pero también de la comunidad artística. Tengo la impresión de que tanto científicos como artistas a veces sentimos que también somos una especie en peligro de extinción. Son profesiones que tienen un alto grado de creatividad y de libertad operativa, tanto intelectual, diría yo, como sentimental, pero que no siempre son tan bienvenidas por los tiempos que nos toca vivir. Eso es indudable. El Renacimiento debe haber sido mucho más apto a aceptar este tipo de actividades que el siglo XXI. ¿Sabe usted? Yo creo que hacer ciencia en México tiene una componente extraordinariamente interesante que no cambiaría por nada. Y es la que tiene que ver con nuestro carácter retador. ¿Sí? Entonces, para bien o para mal, la actividad científica por los tiempos que corren se ha convertido en una actividad altamente competitiva. Sin duda por lo que usted dice, por los recursos, porque hay que tener recursos para poder hacer investigación y que no es fácil conseguirlos. Y la investigación que hacemos es carísima, esa es la verdad. Tanto así que a veces me quita el sueño. Me pregunto si no sería mejor inyectar esos recursos en alguna otra cosa. Y lo digo con la mayor humildad, de verdad. Pero cuando puedo dormir, efectivamente me percato que el poder hacer ciencia en nuestro país y poder competir a nivel internacional tiene una componente que es similar a la que tiene el deporte de alto rendimiento. Entonces, me consuelo pensando que tengo la enorme oportunidad de poder formar no atletas de alto rendimiento, sino científicos de alto rendimiento. Y estos científicos de alto rendimiento son aquellos que cuando se pregunta uno y uno, ¿por qué hacer ciencia en México? Esto me sucedió en el 2009, estando en una reunión en Los Pinos. Se nos había convocado a un grupo de científicos a reflexionar sobre el programa, me dices si me tengo que callar, sobre el programa de investigación y de desarrollo del CONACYT. Y la primera pregunta que se nos hizo es ¿por qué hacer ciencia en México? Y la primera respuesta que obtuvimos fue de un exdirector de CONACYT que dijo, pues no es necesario hacer ciencia en México. De hecho, tenemos ya muchos años de retraso, sería mejor comprar tecnologías.
ya no es necesario. Y a mí me pareció que era una de las respuestas más tristes que escuché en mi vida, porque lo que los científicos jóvenes de alto rendimiento prometen es enaltecer el pensamiento de los científicos mexicanos. Entonces esa componente es de enorme dignidad, para empezar, es una componente fundamental de una nación que pretende todavía, con todas las de la ley, de aportar creatividad y conocimiento, ideas, además de descubrimientos tecnológicos, al planeta. Entonces, desde esa perspectiva, si bien el reto a veces es efectivamente un poco mayor al que nos podemos encontrar en países que tienen una cultura científica mucho más arraigada y quizá con, podríamos decir, una infraestructura a veces más desarrollada, aunque creo que tengo la enorme fortuna de trabajar en una institución que tiene una infraestructura estupenda, este aspecto de poder constituirse como retadores de aquellos que tienen más recursos y más posibilidades de lograr descubrimientos de frontera es una bonanza intelectual extraordinaria. Yo nací para ser retador. Me cae bien Rubén Olivares y me caen bien todos nuestros pugilistas que efectivamente lograban hacer mucho con poco. Ese es el reto que tenemos. Entonces, tiene ventajas. Rara vez nos ven. ¿Sí? No nos pone mucha atención. A nivel nacional no se diga, pero a nivel internacional tampoco. Ni los científicos británicos, ni los alemanes, ni los norteamericanos están al pendiente todos los días de saber qué pasa en el laboratorio de Apomixis de México. Y eso tiene una enorme ventaja, porque a medida que efectivamente nos descuidan, los sorprendemos, los madrugamos. Entonces, esta idea de desarrollar una filosofía retadora, de hacer más con menos a través de jóvenes que tienen un extraordinario talento, eso es indudable, un ingenio y una capacidad para desarrollar astucia científica inigualable cuando uno crea un ambiente fértil y enriquecedor para ponerlo a trabajar, hace que efectivamente las cosas funcionen de manera singularmente distinta, pero singularmente valiosa con respecto a la ciencia que se hace en otras naciones. Entonces, le agradezco mucho la pregunta. Una felicitación por la excelente plática. La he disfrutado mucho, igual que todos me imagino. Y a mí me queda la duda de cuál es el papel que tendría la Apomixis en cuanto a la producción de semillas y si sufriría también la regulación como los transgénicos actuales. Excelentes preguntas ambas. Entonces, las estimaciones económicas de lo que representaría la Apomixis para el sector rondan en los 40,000 millones de dólares. Eso es lo que representaría para ahorros en términos de, sobre todo los agricultores y campesinos de bajos recursos. Por eso la Fundación Bill y Melinda Gates tiene tanto interés en la Apomixis, porque la idea es empoderar sobre todo a los agricultores y campesinos africanos, que es donde la Fundación más invierte en este momento, para convertirse en sus propios mejoradores genéticos de semillas, y eso a través de la Apomixis. Entonces, cultivos como frijol, sorgo, maíz, múltiples hortalizas tienen niveles de mejoramiento genético en África, en el sur de Asia y sin duda en América Latina todavía muy bajos. El potencial de mejoramiento puede rondar en alrededor del 80 al 90% para algunos cultivos. Es decir, el potencial de rendimiento por hectárea está como el 80% abajo. De ahí estas cifras. Y bueno, la segunda pregunta, claro, que es un enorme dilema. Dependerá mucho de cómo logramos terminar por inducir el método. Sería totalmente irrealista decirle que puede ser inducido en este momento sin necesidad de tecnología transgénica. Yo creo que no sería posible, pero no quiere decir que no lo sea a futuro. Dependerá mucho de cómo seamos capaces de encontrar primero mecanismos que nos permitan inducir procesos sin necesidad de insertar elementos artificiales en un genoma. Entonces ahí hay cosas bien interesantes que están pasando.
resulta que, y esto dará seguramente lugar a un premio Nobel en los próximos 5 o 6 años, hay un nuevo método de edición molecular, a lo mejor ustedes lo han escuchado hablar, tiene un nombre barroco y críptico a morir, se llama Cas9 CRISPR. Este método, que está fundamentado en estrategias naturales que las bacterias tienen para combatir a sus enemigos, a sus patógenos, permite editar a voluntad el genoma, es decir, cambiar el código de lectura de un gen de manera precisa, letra por letra, es decir, hacer aquellas variantes que hacen que una unidad funcional, en lugar de tener la variante A, tenga la variante B. Y si la variante A era sexual y yo quiero la B, deberíamos de ser capaces de poder editar un gen que controle algún aspecto de apomixis de esta manera. Pero la gran disyuntiva es si se va a llamar transgénico o no. Y ahí estamos. Entonces, va a ser interesante ver cómo el sector, la legislación internacional y la percepción social se da sobre este método. Ciertamente elimina la necesidad de introducir un elemento artificial, pero ciertamente representa una componente de edición ajena a un genoma original. Gracias también por la pregunta, muy buena. Buenas noches. Primeramente un placer volver a escuchar después de tantos años y tantas charlas que por ahí quedaron pendientes. Y platicar un poquito sobre esto del sexo. Realmente la apomixis no será un grito desesperado por la especie por querer mantenerse en este mundo, en cada uno de los ecosistemas, y que realmente no esté pagando un costo muy caro la planta por mantenerse. Para ellas a lo mejor es primero existo y luego pienso, ¿no? Si esto lo ocurre. A lo mejor es hablar muy filosóficamente, pensar por una especie que es a lo mejor un poco muy ajena a nosotros, pero que realmente el sexo le esté costando mucho, muy caro a la planta, ¿no? Sí. Digo, lo vemos en el caso de agave. A agave le gusta el sexo, es un festín cuando florece, ¿no? Me pregunto cuántos moteles no se necesitarían para mantener a todas esas flores que están en las inflorescencias, en las panículas. Pero no es muy bueno el agave haciendo sexo, porque la cantidad de semillas que le germinan es muy baja, tiene un proceso de una porcentaje de germinación muy baja, y entonces opta por otros sistemas, como es la producción de bulbilos y la producción de hijuelos, ¿no? ¿Qué tanto le beneficiará a la planta esto cuando estamos en un sistema que es muy cambiante últimamente? Entonces, tienes toda la razón. Los teóricos evolutivos de la sexualidad efectivamente pues muestran hasta con cálculos energéticos que la producción de órganos reproductivos sexuales tiene un costo alto para la planta. Y de hecho es una de las paradojas que tiene la razón de ser de la sexualidad a nivel evolutivo, ¿no? Se dice, bueno, si efectivamente un organismo vivo tenía la capacidad de clonarse o tuviera la capacidad de lo mismo, ¿para qué gastar tanto energía en tener que desarrollar, y en particular en el caso de las plantas, pues flores y células reproductivas, etcétera? El problema es que en el caso de la apomixis, ese costo no se elimina desde el momento en que dependen también de la formación de flores y de órganos reproductivos femeninos para formar semillas. Entonces, no parece ser una explicación razonable para decir que ese sería el mecanismo o la alternativa reproductiva que vendría a responder a eliminar parte de ese costo energético de producir gametos. Al menos la apomixis no. Se podría postular para otros métodos reproductivos, la clonación vegetativa, por ejemplo, que de hecho se postula pudo haber sido uno de los mecanismos reproductivos más antiguos que las plantas tuvieron antes de la radiación de las plantas con flores a mediados del Cretáceo. Y bueno, efectivamente el caso del agave es bastante particular. Seguramente lo conoces mucho mejor que yo en términos ya no de agave tequilana variedad azul, sino de la familia de las agaváceas, donde lo que dices es totalmente cierto. Da la impresión de que efectivamente los mecanismos de reproducción clonal son mucho más exitosos que los mecanismos de reproducción sexual.
Ahora, estamos hablando de una planta que tiene un reto ambiental extraordinario. Entonces, sí es una planta que está sujeta a niveles de estrés hídrico mucho mayores que la mayoría de las plantas con flores. Entonces, desde esa perspectiva también se podría justificar que encontrara métodos menos costosos que tener que lanzar un quiote extraordinario para producir flores y que muy pocas de ellas germinen, ¿no? Sin embargo, lo mantiene. Entonces, evolutivamente, si bien la sexualidad es residual desde el punto de vista de los agaves como método de proliferación de plantas, el método sigue muy presente y uno se pregunta si no es otra vez esta necesidad de tener, como en el caso de la teoría de la reina roja, cierta capacidad de adaptación en función de los mecanismos de sexualidad que te prometen un futuro variable y versátil en caso de que tengas nuevas condiciones ambientales. No lo sé, la verdad es que es complicada la pregunta. Bueno, y la otra es, hace rato comentó de que la apomixis era un proceso relativamente nuevo, digo, si comparamos la historia evolutiva de las plantas, pero si vemos la cantidad de, bueno, usted mismo comentó 250 familias o cuántas las que son apomícticas. 350 más o menos son las reportadas. Entonces, ¿qué tan factible es que realmente el proceso apomíctico se encuentre distribuido en todas las plantas con flores y que efectivamente algunos mecanismos epigenéticos sean los que estén regulando la aparición de esta? Eso es fantástico. Yo creo que hay algo de cierto en eso. Y todavía estamos en vísperas de encontrarlo. Es probable que sí haya una cierta tendencia, no sé si a la apomixis como tal, pero sí ciertamente a tener componentes intrínsecas que permiten que ciertos elementos de reproducción asexual en plantas estén latentes, y eso independientemente de las 350 familias. Y eso, los resultados que tenemos recientes sugieren fuertemente eso. Es decir, que hay como si hubiera una especie de disco de memoria antiquísima en las plantas que les hace tener esta capacidad a poder formar, por ejemplo, células reproductivas que no pasaron por meiosis, o formar embriones de manera somática, que es otra de las cosas que las plantas son capaces de hacer. Forman embriones en prácticamente cualquier tejido y podemos inducir esa formación de embriones en hojas, en tallos, en frutos. Hay manera de inducir embriones somáticos en múltiples especies. Entonces sí, eso probablemente sí es una memoria genética y muy probablemente epigenética, es decir, controlada por el medio ambiente a través de la manera en que responde el genoma, que data de mucho más atrás. Gracias, Celso. Lynn Margulis, en su libro ¿Qué es el sexo?, hace aparecer el sexo hace 1.000 millones de años. Antes las bacterias nada más se partían y daban a dos igualitos. Allí eran eternas. Cuando aparece el sexo, las bacterias, una daba lugar a dos. Cuando aparece el sexo, dos dan lugar a uno y necesariamente aparece la muerte de los progenitores. La evolución no se va a detener. Lo que vemos ahorita en millones de años va a ser otra cosa. El secreto está en el ADN, tiene infinidad de posibilidades de manifestarse. Y la forma de reproducirse va a ser algo que ni nos imaginamos, van a aparecer seguramente otros. El secreto está allí en esa recombinación fantástica de las bases y la forma helicoidal. Es extraordinario. Entonces, esto es un accidente, la apomixis tal vez, van a aparecer otras seguramente, y en su libro José Sarucán, al final de Las musas de Darwin, dice, la evolución va a seguir. Y van a aparecer formas inusitadas de vida. Da la impresión de que la evolución es unidireccional y no hay regreso al pasado. Sí, yo creo que tienes razón. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo un comentario y también una pregunta. El comentario es en relación a Gregorio Mendel. Cuando hizo su descubrimiento con los chícharos y lo presentó en el seno de la sociedad científica local,
Le presentaron otra planta para que tratara de replicar ese proceso. Sin embargo, la planta era apomíctica y caso tras caso él hacía su cruza solo para ver que todas las semillas al germinar se parecían siempre a la planta madre. Entonces fue tan frustrante eso que no lo pudo explicar y le costó su carrera, ¿no? Nunca más volvió a hacer nada en relación con la genética. Y la pregunta es, en relación con estos genes que pueden activar o apagar la apomixis a voluntad en las plantas cultivadas, ¿qué podría evitar que una compañía inyectara uno de estos genes para que las semillas apomícticas a partir de la segunda generación volvieran a ser unas semillas comunes y perdieran esas características mejoradas y volver al caso anterior después de haber gastado millones de dólares? Nada. El sentido común, la presión social, de la misma manera que actualmente no se puede hacer prácticamente nada para que efectivamente una idea que busca una cierta forma de progreso efectivamente pueda ser utilizada de otra manera. Y la historia del progreso tecnológico está atiborrado de ese tipo de ejemplos. Entonces la respuesta es no sé qué se puede hacer, no creo que se pueda evitar. La planta que usted menciona la especie es Hieracium, subgénero Pilosela. Nomás me encantó su comentario, se lo agradezco tanto. Decirle que Hieracium es un modelo genético actualmente para el estudio de la apomixis. Entonces lo único a lo mejor beneficioso de esa enorme frustración que se llevó Mendel y que efectivamente terminó por convencerlo de que no valía la pena seguir intentándolo, es que se utiliza actualmente como modelo por varios grupos a nivel internacional para tratar de entenderlo. Es una compuesta. Gracias. Sí. Sí, con esta pregunta llegamos al final, se nos acabaron ya prácticamente las 2 horas. No sé si quieres hacer algún comentario para cerrar. Agradecerles a todos, más que nada, me encantó la charla. Ojalá pudiera yo venir cada fin de semana a platicar de otras cosas, no de sexo vegetal, porque me parece que es un formato extraordinariamente ameno y además que se presta a entender la vida desde una perspectiva totalmente distinta, en el cual la charla es lo que hace bueno. Quizá me faltan las chelas nada más, pero me imagino que será para el año que entra, para el año 14. Estamos armando el nuevo plan del quinquenio y ese es el objetivo número 1 del Café Scientific, poder tener licencia para vender algo más que cafecitos, pero bueno, por lo pronto está rico el café y bueno, sí, no eres el primero que lo echa en falta, así es que haremos más al respecto. Y bueno, pues agradecer muchísimo la presencia de todos, siempre me gusta agradecer sus preguntas y su presencia y la participación. Porque como dice Jean-Philippe Filambert, es lo que va tejiendo la sesión, lo que va tejiendo el encuentro. Me encanta también estas sesiones donde sale que son una muestra de cómo la ciencia no es algo que sucede en un laboratorio, sino que es la vida misma, ¿no? Y cómo las preguntas que nos podemos hacer en otros campos ahí se plantean de una manera muy interesante y también se responden ahí, ¿no? Esta mezcla de campos que a veces nos gusta acomodar en cajitas separadas y que están lejos de ser cosas distintas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su presencia y no quiero dejar de invitarlos a la siguiente sesión. Será el 2 de mayo y estará con nosotros Claudia Uno, que ahorita está con nosotros, aquí está. Ella trabaja desde el ámbito de la nutrición. La charla que nos propone es Alimentos y Relaciones y tiene que ver con el apetito, la obesidad y otras finas hierbas. Entonces estaremos hablando sobre esta relación que hay entre el apetito, las conductas alimenticias y el tema problemático del mundo en la actualidad, que es la obesidad, ¿no? Entonces, pues es el 2 de mayo y aquí estará con nosotros Claudia, investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, que pasen unas lindas vacaciones y nos vemos aquí el 2 de mayo. Gracias, muchísimas, Jean-Philippe.
autógrafo.